Hola a todos y a todas. En este vídeo vamos a resolver un caso práctico de nómina sencilla. Será mucho más fácil de lo que os pensáis, solo tenéis que seguir los pasos. Vamos allá, comenzamos. El supuesto práctico es el siguiente. Calcula la nómina de Ramón, del mes de febrero, trabajador del grupo de cotización 2, con un contrato temporal. Tiene un salario base de 1.500 euros y cobra un plus de idioma de 120 euros. Ha realizado horas extras por valor de 100 euros. Las pagas extraordinarias son igual a salario base y se cobran en junio y en diciembre. Tiene una retención del 18% del IRPF. Para que la resolución del ejercicio sea mucho más ordenada y clara, vamos a seguir los siguientes pasos. Paso número 1. Recogida de datos. Paso número 2. Calculamos la prorrata de las pagas extras. El paso número 3 será el cálculo del total de vengado. El cuarto, el cálculo de las bases de cotización. El 5, las deducciones. Y por último, obtendremos el líquido a percibir. Paso 1. Recogida de datos. Los datos más importantes de este ejercicio, en primer lugar, va a ser el mes en el que nos encontramos. ¿Por qué? El mes será de especial relevancia, puesto que nos indicará si este trabajador va a cobrar o no en este mes paga extra. También será importante el grupo de cotización, puesto que nos ayudará a establecer las bases máximas y las bases mínimas. También serán datos importantes en nuestros cálculos, cuál es el salario base, los pluses que tiene, o los complementos si son salariales o extrasalariales, en este caso son salariales, y además será de suma importancia saber en qué forma cobra las pagas extras. En este caso el ejercicio nos indica que las pagas extras son iguales al salario base y se cobran en junio y en diciembre. Por lo tanto, no son pagas extras prorrateadas, sino que se cobran una en junio y otra en diciembre. Por tanto, en este ejercicio, al encontrarnos en el mes de febrero, no va a cobrar la paga extra. También será importante recordar que este trabajador tendrá un porcentaje de IRPF del 18%. Una vez analizados los datos que aparecen en nuestro ejercicio, será de suma importancia que los anotemos y recojamos en el recibo de salario. Yo he utilizado el modelo de recibo de salario oficial que aparece en el BOE. Primero completaremos los datos del trabajador. En este caso el nombre, la categoría salarial. También será importante que anotemos cuál es el periodo de liquidación, del 1 al 28 de febrero, y el número de días será el 28. Por último, anotaremos los elementos salariales. En este caso tenemos salario base, plus de idioma y horas extras. El salario base irá con los devengos. En complementos salariales pondremos salario base, 1.500 euros, el plus de idioma y la hora extra. En este supuesto no tenemos elementos extrasalariales, percepciones no salariales, con lo cual quedarán vacíos toda esta columna. Paso número 2. Prorrata de las pagas extras. Este paso se realizará siempre en todos los ejercicios, independientemente de que el trabajador cobre o no cobre las pagas extras de forma prorrateada. ¿Y por qué? Porque la prorrata de las pagas extras es un cálculo que utilizaremos a posteriori en el cálculo de la base de cotización de contingentes comunes y para calcular el total de vengado en el caso en el que las pagas extras sí que sean prorrateadas. Por tanto, será un cálculo que realizaremos y que luego lo vamos a utilizar para posteriores cálculos. Por eso, siempre debemos de realizar este paso previo. Y ahora, ¿cómo se calcula? Pues bien, la prorrata de las pagas extras se calcula siempre dependiendo de los datos que nos dé el ejercicio. En este caso, debemos de atender o saber cuál es el número de pagas extras y de qué importe. Pues bien, nos vamos al ejercicio y leemos. Las pagas extras son igual al salario base y se cobran en junio y en diciembre, lo cual tenemos dos pagas extras, junio y diciembre. ¿Y de cuánto? Pues en este caso el ejercicio nos dice que será igual al salario base. Todo esto lo dividimos entre 12 pagas, con lo cual 2 por 1.500 dividido entre 12 nos dará un total de 250 euros. Antes de continuar con el siguiente paso, me gustaría aclarar que el importe de esta paga extra la va a determinar el ejercicio, o en su caso,
el contrato o el convenio colectivo de cada trabajador. Con lo cual, en este caso práctico nos dice que la prorrata de la paga extra es de salario base. Sin embargo, en otros ejercicios, en otros supuestos, la paga extra podrá ser de salario base más complemento de antigüedad o salario base más complemento, es decir, que no es algo cerrado, que dependerá de cada ejercicio. Paso 3. Total de vengado. El total de vengado son todas aquellas percepciones que va a recibir el trabajador durante ese mes. Es decir, es lo que coloquialmente o también se puede conocer como salario bruto. Por tanto, el total de vengado se compondrá en este caso de salario base, plus de idioma y la hora extra. No añadiremos en este caso la paga extra porque, como hemos dicho anteriormente, el mes es el de febrero y ese trabajador cobra las pagas extras en junio y en diciembre, con lo cual solo sumaremos el salario base, el plus de idioma y la hora extra, obteniendo un total de 1.720 euros. El total de vengado se recogerá en el recibo de salario en la siguiente parte, en la parte A. ¿Vale? Sumaremos los conceptos de salario base que ya estaban rellenos, plus de idioma y hora extraordinaria y en total nos dará 1.720 euros. Paso 4. Bases de cotización. Las bases de cotización son cálculos que hacen referencia a la remuneración mensual que cobra el trabajador a efectos de la cotización o pago de las mensualidades a la Seguridad Social o al IRPF o impuesto sobre la renta de las personas físicas. Tenemos 4 bases de cotización. La primera de ellas será la base de cotización de contingencias comunes, que son las siglas BCCC. La base de cotización de contingencias comunes se calcula sumando el salario base, más los complementos salariales, más las prórrogas de las pagas extras y complementos salariales que coticen. En este caso, el salario base es de 1.500 euros, los complementos salariales, que son el plus de idioma, 120 euros, la prórroga de las pagas extras que habíamos calculado en el paso número 2 es 250 euros y como no tenemos complementos salariales que coticen, pues no los vamos a sumar. La suma de los 150 euros de salario base más 120 euros de plus de idioma más 250 euros de la prórroga de las pagas extras nos darán un total de 1.870 euros. Antes de seguir, debemos de analizar o de comparar o de comprobar si nuestra base de cotización de las contingencias comunes, 1.870, se encuentra entre la base máxima y la base mínima. Las bases máximas y las bases mínimas las indica el Gobierno en la orden de cotización a comienzo de año. En este caso, para 2022, la base mínima será de 1.303 euros y la base máxima de 4.139. Por lo tanto, nuestra base de cotización, 1.870 euros, se encuentra comprendida entre nuestra base máxima y nuestra base mínima. La siguiente base que tendremos que calcular será la base de cotización de las contingencias profesionales, que son las siglas BCCP. La base de cotización de las contingencias profesionales se calcula sumando la base de la cotización de contingencias comunes BCCC más las horas extras. En este caso sumaríamos 1.870 más 100 horas de horas extras, que nos dará un total de 1.970. Como vemos, la diferencia entre las dos bases, la base de cotización de contingencias comunes y la base de cotización de contingencias profesionales, será la diferencia de las horas extras. Una lleva en su suma la hora extra y la otra no. La tercera base que tendremos que calcular será la base de las horas extras, que está indicado como BHEX. En este caso sumaremos la cantidad de horas extras que nuestro trabajador ha realizado, que en este caso serán 100 euros. En cuarto lugar, realizaremos la base del IRPF. La base del IRPF será una base o un cálculo que nosotros utilizaremos para aplicarle el porcentaje de retención de IRPF que tiene nuestro trabajador. ¿Y cómo se calcula? Utilizando el total de vengado. Al total de vengado le restaremos los complementos extrasalariales que no cotizan de la misma forma que en la base de cotización de contingencias comunes. En este caso, como no tenemos complementos extrasalariales que no coticen, no lo vamos a utilizar. Por lo tanto, nosotros cogeremos el total de vengado, que en este caso será 1.720 euros. ¿Cómo lo volcaremos en nuestro recibo de salario? Pues bien, en la base de cotización se indica al final de la hoja. En este caso, pondremos aquí la base de cotización de contingencias comunes,
la base de cotización de contingencias profesionales, la base de horas extra y la base sujeta a IRPF. Paso número 5. Cálculo de las deducciones. En este paso nosotros calcularemos los porcentajes que la Seguridad Social nos da y que tenemos que restar a nuestro total de vengado, es decir, calcularemos el total de las deducciones. Nosotros solo nos centraremos en aquellas deducciones o aquellas cotizaciones que paga el trabajador, es decir, la llamada cuota obrera. Es cierto que en clase se ha explicado que el empresario paga por el trabajador también unos porcentajes, que son la cuota empresarial. Sin embargo, esta parte se hace mucha incidencia, mucho hincapié en segundo curso de Empresa e Iniciativa Emprendedora, con lo cual nosotros solo nos centraremos en calcular la cuota obrera. ¿Qué tendremos que calcular? Pues primero las contingencias comunes, que es un porcentaje ya dado del 4,70% de la base de cotización de contingencias comunes, que nos dará 87,89 euros. El desempleo, que será 1,60 dependiendo si tenemos un contrato temporal o un contrato indefinido. En el caso de que tenemos un contrato temporal, como es el caso, tiene un 1,60%. Si fuese un contrato indefinido sería el 1,55% ¿de qué? De la base de cotización de contingencias profesionales y nos dará un total de 31,51 euros. La formación profesional, que será 0,10% de la base de cotización de contingencias profesionales, que nos dará 1,97 euros. Y aplicaremos también un porcentaje a las horas extras, que será el 4,7% de la base de horas extras, que son 4,70 euros. Y por último, nuestro ejercicio nos decía que este trabajador tiene una retención del 18% para el IRPF, por lo tanto cogeremos el 18% y se lo aplicaremos a la base de IRPF y nos dará un total de 309,70. ¿Qué haremos con todas estas cálculos? Las sumaremos y obtendremos el total de las deducciones, que son los 435,68 euros. ¿De qué forma aparecen las deducciones en nuestro recibo de salario? Pues bien, las deducciones aparecen en el punto número 2, en la parte central de la nómina, y aparecen aquí. Aquí ponemos las contingencias comunes, el tipo y aquí el resultado. Así, con cada una de ellas, total, sumaremos el total de la deducir, que sería 435,68 euros. Y ahora llegamos al paso número 6 y último paso, que es calcular el líquido a percibir. El líquido a percibir o salario neto será lo que el trabajador vaya a recibir como salario final. ¿Cómo se calcula? Pues bien, cogeremos el total de vengado y le quitaremos las deducciones calculadas en el paso anterior, es decir, lo que el trabajador tendrá que pagar a la Seguridad Social y al IRPF. En total será total de vengado 1.720 menos deducciones 435,68, nos dará un total de 1.284,32 euros, que será lo que finalmente percibe este trabajador. Todo esto se recogerá en el recibo de salario en la parte final, donde aparece líquido total a percibir A menos B, en este caso A total de vengado menos B deducciones, y será un total de 1.284,32. Muchas gracias.